Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology y nos volvemos a encontrar nuevamente en otro coloquio astrológico. Junto a mí me acompaña el astrólogo tradicionalista español, el señor Albert Masnego. Albert, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí muy fresquito en la terraza. Hoy está veraniego. Pues sí, bueno, son las primeras horas del De otoño. otoño, efectivamente, es verdad, es Sí, verdad. entró hoy a las 10 menos 10 de la mañana el sol en Libra. ¿M? Y Efectivamente, nada, y empezamos una nueva estación, ¿no? Este signo efectivamente, tropical Libra, ¿no? efectivamente. Muy bien. La temporada de Libra, como hacen llamarle los astrólogos modernos. En este coloquio astrológico vamos a estar hablando respecto a un planeta, y este planeta se llama Mercurio. Mercurio va por muchos nombres: Hermes, Mercurio. En la astrología védica se llama Buda, Deva, que no tiene que ver con Buda, el iluminado, sino que tiene que ver con las cualidades del buddhi, que es una cualidad del sánscrito del intelecto. Y en Sí, esencia, Mercurio es el príncipe de los planetas en la astrología védica. Albert, ¿cómo podemos empezar este coloquio hablando respecto a Mercurio, sus cualidades básicas y qué representa tanto en la carta como en el esquema astrológico tradicional? bueno, Mercurio es el convertible del elenco de los dioses, ¿no? O sea, en ese sentido es una figura proteica, es una figura que en ese sentido guarda ciertas similitudes con la Luna, que la Luna también tiene una gran capacidad de plasticidad, ¿vale? Y Mercurio, sobre todo, lo que representa es la versatilidad, ¿no? Y representa el principio del intelecto. Como ya hablamos respecto de otros planetas, cuando estábamos hablando de sus cualidades naturales, de sus cualidades esenciales o sus características arquetípicas, ¿vale? Cuando estamos hablando de Mercurio, estamos hablando del el intelecto del Sol, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esa función que está vinculada al habla, que está vinculada a comunicación, que está vinculada, pues, junto con Venus, probablemente a lo que tiene que ver con la negociación, con la manera en que gestionamos aquello que apreciamos y de alguna manera en cómo nos adaptamos para ajustarnos a los valores que en general están vinculados al proceso de equilibrio que todos los factores planetarios tienen en la carta. Entonces, Mercurio es un planeta que desde el punto de vista de la astrología tradicional y en general es algo que se ha venido abundando, es una de las cosas que no han cambiado en el acercamiento astrológico a la figura de Mercurio, es el hecho de que Mercurio no tiene cualidades primarias asociadas, ¿de acuerdo? Y sus cualidades dependen de varios factores que son muy interesantes. En primer lugar, el factor helíaco, o sea, su ciclo Correcto. helíaco, ¿vale? Encontramos que Mercurio es Mercurio masculino cuando es oriental, esto es cuando desde la posición que ocupamos en la Tierra miramos al Sol y lo encontramos a la derecha. Esto es cuando emerge, por lo tanto, como estrella de la mañana, como se ha venido a llamar en la astrología moderna, tenemos un Mercurio prometeico, ¿vale? Bajo esas condiciones es diurno, ¿de acuerdo? Y por lo tanto asume cualidades masculinas. Mientras que cuando lo vemos occidental, esto es cuando se eleva después de que el sol ya ha salido, es una estrella nocturna, es una estrella, por lo tanto, vinculada en la astrología moderna a ese papel arquetípico que tenía Epimeteo en la antigua mitología grecolatina, ¿de acuerdo? Y bajo esas condiciones, pues asume frialdad, es un planeta nocturno, es un planeta tácito, es un planeta que funciona, por lo tanto, a expensas de lo que el Sol preconiza, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que Mercurio es un planeta que tiene unas condiciones especiales, como todos los planetas interiores. O sea, tanto Venus como Mercurio tienen una máxima elongación bastante limitada. Lo que Correcto. hace, por lo tanto, que Mercurio no esté nunca en ningún aspecto aplicativo, o sea, no aplica al Sol bajo ninguna condición. Además, es un planeta que se encuentra en la peor de todas las condiciones posibles, que es la condición de combustión, en un porcentaje muy elevado de su trayecto Claro. a lo largo de la eclíptica, ¿no?
Con lo cual tiene unas condiciones a la hora de ser valoradas, a la hora de ser valorado, que son condiciones de excepción. Luego hemos hablado respecto de sus cualidades primarias. Ya hemos dicho que el hecho de que se encuentre por delante del Sol determina su diurnidad, y que se encuentre por detrás del Sol, pues nos habla, de acuerdo, de nocturnidad y por lo tanto de frialdad. Lo mismo que el hecho de que se encuentre por delante, de acuerdo, nos habla de calidez. Pero también influye mucho el signo en el que se encuentre, Mercurio. Por ejemplo, Mercurio podría encontrarse nocturno en un signo masculino, y en ese caso, pues diríamos que por su condición ilíaca se encontraría en una condición de inadecuación, ¿de acuerdo?, respecto de su cualidad primaria, dominante, o sea, de su cualidad primaria principal o activa, ¿de acuerdo? Entonces encontramos una faceta extraordinariamente rica en cuanto a todo lo que podemos derivar de la condición de Mercurio en función de las diversas cartas donde nos encontremos. Por lo tanto, es uno de los planetas que tiene tendencia a mostrar matices más diferenciados, y es un verdadero goce para un astrólogo detenerse en toda la infinita variedad de matices que es capaz de ofrecer ese planeta, que no apreciamos en otros muchos. Además, estamos viendo que el ciclo vital de Mercurio, esto es el ciclo en el que se juntan, o sea, el ciclo en el que, mejor dicho, el ciclo en el que abarca el momento en el que hace la conjunción, que inicia su ciclo sinódico de la conjunción inferior hasta que vuelve a la conjunción inferior, es en muy poco tiempo todo su proceso de desarrollo vital, ¿no? Claro. Entonces están las fases de Mercurio, que representan, pues, los diferentes tipos mercuriales que podemos apreciar en una carta, ¿no? Luego también Mercurio es, junto al regente del ascendente y la luna, el principal factor a la hora de determinar el carácter, ¿vale? O sea, como el carácter del individuo. Eso que los antiguos, de una manera algunas veces un tanto errática, ponían del lado de las características espirituales, y está muy vinculado, por lo tanto, al ascendente. Está claro, vinculado a lo que representa la manifestación del ser, o sea, la forma en que el ser se manifiesta, ¿vale? Claro. Yo quería mencionar, dentro de todo lo que ha mencionado, es muy importante recalcar, como usted mencionó, el ciclo heliacal, ¿correcto? O sea, la relación de Mercurio con el Sol. Hay que recordar que Mercurio nunca está a más de 28 grados del Sol. O sea que Mercurio siempre va a estar en el signo antes del Sol, en el signo del Sol o en el signo después del Sol. No puede estar en ningún otro lado. Y como usted menciona, si Mercurio es uno de los elementos principales en predeterminar el carácter o cómo se va a proyectar un individuo, yo me imagino que cuando hay luna nueva y Mercurio está con el Sol, ese signo va a representar una cualidad bastante intrínseca a la naturaleza de la persona cuya carta estemos analizando. Y es muy importante recalcar esto, porque Mercurio y el Sol nunca están más de 28 grados. Y yo, que a mí me gusta mucho la astronomía visual, ¿verdad? Todavía no he tenido el privilegio de comprarme el telescopio que quiero, pero la realidad es que Mercurio es bien difícil de verlo con el ojo. O sea, efectivamente. Hay que esperar a ciertos momentos del año, y es muy curioso porque Urano, que desde algunas perspectivas de astrología moderna se considera la octava mayor de Mercurio, que eso básicamente es una conjetura moderna, pero en esencia Urano y Mercurio tienen una similitud muy parecida. Número uno, que son los planetas pues más próximos a una secuencia, ¿verdad? Mercurio es el primer planeta de los planetas interiores, en términos, obviamente, de una perspectiva heliocéntrica y geocéntrica también, pero sin contar la Luna. Y Urano es el primer planeta de los planetas transaturninos. Pero a lo que me refiero con esta alusión es que ver a Urano con el ojo se puede hacer en ciertos momentos en específico, y es bien difícil. Y a la misma vez Mercurio es muy difícil verlo, y hay que esperar a ciertos momentos. Claro, obviamente pues uno va a poder ver a Mercurio más a menudo que a Urano. De hecho, a Urano creo que se le pudo ver hace algunos años atrás. Yo no pude, pero lo que quiero mencionar es que esto es una cualidad de Mercurio muy significante,
que para mí muchas veces Mercurio pasa como el planeta más subestimado. Y como usted dice, Mercurio es de tanta importancia, porque yo me he dado cuenta que un Mercurio fuerte en una carta, y según los preceptos védicos también, le ayudan al individuo a tener un gran refuerzo en su carta para cubrir cualquier base de cualquier planeta que esté en una situación pues algo negativa, porque Mercurio es el gran actor, es el gran camaleón, es el dinamismo de nuestra inteligencia. Y si nosotros tenemos un problema con Júpiter, pues Mercurio va a poder aparentar ser ese Júpiter. Si tenemos un problema con Marte, Mercurio va a poder aparentar ser ese Marte. Con Venus, Mercurio puede aparentar ser ese Venus. O sea, si tenemos problemas con Marte, pues vamos a tener problemas yendo a la guerra, pero con un Mercurio fuerte vamos a aparentar ser un gran guerrero, aunque no lo seamos, pero vamos a aparentarlo, y es un mecanismo de defensa como los animales en la naturaleza que asustan a los otros animales más grandes con movimientos o se hacen los muertos. Ese tipo de mecanismo es lo que utiliza Mercurio para realmente manifestar su fuerza. Y como podemos ver, tú sabes, Mercurio es el mensajero de los dioses en la cultura helenística, en la cultura romana, en la griega, en la cultura caldea, el dios de Mercurio se llamaba Nabu o Nebú, que básicamente era el dios de la escritura, de los escribanos, nuevamente aludiendo a esta idea de la educación. Y en esencia, Mercurio en la tradición védica es el príncipe, es el joven, es el playboy, es el príncipe de Mónaco, el príncipe de Asturias, el príncipe de Asturias, ¿verdad? Sí, ese es el título de allá. El duque de Gales, o sea, es básicamente el heredero al trono que está disfrutando de la vida, con las mujeres, con la fiesta, y eso también alude a la dinámica de comunicación, de transmisión de información, porque hay que recordar, Mercurio es transmisión de información en el sentido de una instrucción, mientras que Júpiter es la transmisión de sabiduría en un proceso más de enseñanza, más de altura, ¿verdad? Mercurio sería como el mago de teatro que proyecta estos trucos para insultar engañar a la gente, mientras que Júpiter es más un hombre de Dios, un hombre de dogma, un hombre que se desenvuelve en todo el ámbito pues sacrosanto, ¿verdad? Y Mercurio, de dicho modo, desde la perspectiva védica, en adición a lo que usted menciona de la cualidad helenística, yo me he dado cuenta que Mercurio también nos revela un indicio de cuál área va a ser la más propicia para un individuo para manifestarse profesionalmente en términos de su carrera. Porque donde esté Mercurio, ahí es donde va a estar nuestra inteligencia dinámica, nuestra inteligencia, digamos, inferior, nuestra capacidad tanto creativo como lógico para lanzarnos a la vida. Hay que recordar que Mercurio es un planeta rayásico, es un planeta que se basa en la pasión para lanzarse y cumplir sus agendas. Y Albert, ¿qué podemos decir respecto a Mercurio como ese primer planeta, que no es la Luna, ¿verdad? Pero es la segunda esfera dentro de las esferas celestes? ¿Qué podemos hablar respecto a su efecto, de cómo las cualidades helénicas entran en contacto aquí? Porque en la tradición védica, Mercurio es tanto, tamásico, sátvico, como rayásico, en el sentido de que, disculpe, me equivoqué, que en la tradición védica, Mercurio es rayásico, pero lo que me refiero es que tiene todos los doshas, que tiene Pita dosha, Vata dosha y Kapha dosha, que tiene la capacidad de proyectar cualquier cosa por su cualidad camaleónica de actor. Y si tenemos a Mercurio en el ascendente, vamos a ser una persona muy hábil con la palabra, vamos a ser una persona muy diestra. En la astrología védica dicen que también pueden ser actores, que pueden ser comediantes. De hecho, a Mercurio lo describen como una persona que le gusta decir chistes. Y le quería preguntar, ¿qué podemos abundar más de Mercurio antes de entrar en los signos que él rige? Bueno, me gustaría hacer algunos comentarios, ¿cierto? Respecto a lo que has estado hablando. O sea, Mercurio es cierto que es muy versátil. Sí. Sus funciones, lo que comentamos desde el primer momento, no tiene cualidades primarias en sí mismo, son cualidades que asume en función de la posición que ocupa respecto al Sol, en función del signo en el que se encuentra, en función de los planetas con los que aspecta. Claro. Con lo cual es muy difícil, es muy difícil de así. O sea, es un personaje dentro del esquema de los dioses planetarios, de acuerdo, es muy difícil de determinar precisamente esa versatilidad. Pero una vez que Mercurio ha quedado fijado en la carta, ¿de acuerdo? Las condiciones de Mercurio suelen ser condiciones muy dominantes.
porque por encima de todo lo que indican es la manera en que habitualmente tenemos de razonar y la manera a través de la cual aportamos flexibilidad a través del razonamiento, del procedimiento lógico. Y ahí me gustaría hacer hincapié en una diferenciación que está pues, dentro de las categorías aristotélicas, manejadas por Aristóteles desde sus consideraciones, sobre todo en el ámbito del órgano lógico, ¿no? En donde Mercurio se correspondería con la facultad analítica y la capacidad de raciocinio, esto es, una capacidad de cortar en trocitos más pequeños las cosas y manejarlas de alguna manera, ponerlas en diversos lugares, ¿de acuerdo? Mientras que Júpiter, del que antes estabas hablando, Júpiter representa la capacidad sintética, o sea, la capacidad de síntesis. Con lo cual tenemos la capacidad analítica y la capacidad lógica de razonar de manera racional, valga la redundancia, de una forma lógica, y la visión completa, la visión holística, que aporta de cualquier situación, de cualquier circunstancia, la visión proyectada que representa Júpiter. Y en ese aspecto me gustaría hacer hincapié, porque eso está vinculado también al hecho de las cualidades primarias, referirnos de que el Sol hiere a la Luna con sus rayos y la Luna proyecta a través de ese estímulo, como habíamos comentado en anteriores charlas cuando hablamos del Sol y la Luna, pues genera un proceso de proliferación, ¿no? Entonces, ese proceso de proliferación, si vinculamos el principio masculino al Sol, el principio femenino a la Luna como puramente receptivo, y establecemos ese factor de intersección en el cual se genera la vida, ¿de acuerdo? Tenemos ese espacio entre las dos circunferencias que representaría como una especie de vésica Piscis, ¿no? Claro. Vale, muy bien, pues ahí es donde tenemos a Júpiter. Júpiter es esa intersección precisamente, donde la vida prolifera, ¿no? Entonces, hay una analogía en el hecho de que vemos que la intersección entre esos dos círculos representa el nodo norte y el nodo sur. Y como centro del nodo sur tenemos otra circunferencia. Esa circunferencia es la circunferencia de la encarnación, la circunferencia de la muerte. Y de alguna manera queda el espíritu representado por la primera circunferencia, que es el Sol. El segundo círculo, el que intersecta y forma la vésica Piscis, sería el alma, representada por la Luna, y el principio que se encuentra en el fondo, ¿de acuerdo? El principio que tiene como centro el nodo sur, tendría representado por el soma o el cuerpo físico, el cuerpo inercial, ¿de acuerdo? Lo que es tangible, ¿de acuerdo? Y lo que nos condena a la muerte, ¿vale? Entonces tendríamos ese primer círculo como el Sol, el segundo círculo como la Luna, el tercer círculo con el centro del nodo sur, tendría representado por Saturno. Pero bueno, ese segundo círculo parte en dos la vésica Piscis, esto es, parte en dos a Júpiter, estableciendo una polaridad, donde tenemos en la parte de arriba a Júpiter, en la parte de abajo a Mercurio, precisamente. Entonces, Mercurio participa de las cualidades de los tres círculos. Participa de las cualidades del círculo del Sol, participa de las cualidades del círculo de la Luna y participa de las cualidades del círculo de Saturno, donde su condición espontánea, primaria, es la de estar engarzado en la condición que lo coloca en el Joros, en el ascendente, ¿de acuerdo? Como el planeta que se goza precisamente en el ascendente, en la aparición, en la manera en que nos mostramos, ¿no? O sea, es ese punto de intersección. Bajo esas circunstancias, Mercurio tendría cualidades más bien frías y secas, análogas a las significadas por Saturno, ¿de acuerdo? Claro. Y bajo esas condiciones que encontramos una cierta analogía entre lo que representa Saturno y lo que representa Mercurio, en lo que está vinculado sobre todo a los procesos que tienen que ver con la lógica y el raciocinio, ¿de acuerdo? Claro. Y la vinculación de lo que es divino, de lo que es trascendente y de lo que tiene que ver con los ciclos de la vida, ¿vale? Con lo que está vinculado a la muerte y lo que está vinculado a la encarnación. Entonces, bajo esas circunstancias vemos a Mercurio como el factor que une el cielo y la tierra y representa, por lo tanto, un vínculo entre lo que son las dimensiones trascendentes, propiamente espirituales, y las dimensiones inmanentes, propiamente terrenas, propiamente terrestres. Y es lo que hace de Mercurio, precisamente, que participe de todas las cualidades. Porque si la cualidad del Sol es cálida y seca, la cualidad de la Luna es fría y húmeda, la cualidad de Saturno es fría y seca, la intersección de los tres participa de las tres cualidades, y son de las cuatro cualidades. Y esas cuatro cualidades son precisamente las que encarna Mercurio. Claro. Con lo cual, Mercurio, en función de su ciclo vital, lo mismo que todos los planetas que tienen un ciclo vital en función del Sol, asume diversas cualidades.
cualidades tornasoladas, por decirlo de alguna manera, pero que no varían a lo largo de la vida del individuo, sino que también estamos presenciando, observando aquí un condicionante. Luego, otra cosa que es muy interesante de abundar, ¿de acuerdo? Es que Mercurio es más fuerte por sus dignidades accidentales, ¿de acuerdo? Y por sus posiciones cerca del ángulo, o por su ciclo heliacal, o sea, en posición favorable respecto al Sol, muchas veces, que respecto al signo. Encontramos, por lo tanto, Mercurios en detrimento por su dignidad accidental, ¿de acuerdo? En condiciones, en teoría, por dignidad accidental muy precarias, y sin embargo, por su ciclo heliacal o por su angularidad, en unas condiciones de gran fuerza, ¿no? Claro. Entonces encontramos tipos mercuriales detrás de Mercurios en detrimento franco, ¿no? Sobre todo hay varios puntos en los cuales Mercurio es especialmente poderoso. Mercurio es muy poderoso en el momento en el que se encuentra en su primera estación, o sea, justo saliendo de rayos, ¿vale? En su primera fase, va retrógrado, se separa hasta 15 grados del Sol, cuando se encuentra en ese punto que queda estacionario, para ponerse directo, ¿de acuerdo? Ese punto es uno de los puntos de mayor fuerza de Mercurio. Detrás del hecho de que Mercurio se encuentre en conjunción exacta con el Sol, que es la condición de Cassini, es la condición de mayor poder para Mercurio. Luego, paulatinamente, Mercurio pues va tomando velocidad para, a partir de los 28 grados, como tú señalabas, partir a toda velocidad en búsqueda de la siguiente conjunción, la conjunción superior con el Sol. Y entonces a esa velocidad también funciona a un nivel de prestaciones pues muy elevado, ¿no? Pero vuelve a entrar en rayos. Y luego tiene ese proceso de velocidad que alcanza su máxima velocidad en la conjunción superior y luego paulatinamente se va ralentizando, sale de rayos, sigue ralentizándose hasta que llega a la segunda estación. La segunda estación se considera una aflicción de Mercurio. Y luego, paulatinamente, Mercurio va entrando en retrogradación, vuelve otra vez al corazón del Sol y podríamos decir que esta última fase se considera la fase decrépita y es una fase en la que Mercurio, que es nocturno, bajo esas condiciones, ¿de acuerdo?, va en pos del Sol a completar su ciclo. Entonces tenemos diferentes niveles de vigor en cuanto a lo que representa el significado de Mercurio en función de esas diversas velocidades que alcanza, o sea, la condición de ir directo, la condición de estar estacionario, la condición de ganar velocidad o la condición de reducción de velocidad, que nos da una información muy amplia acerca de cómo las personas nos comunicamos, acerca de cómo las personas nos adaptamos y acerca de cómo las personas teorizamos y nos relacionamos los unos con los otros. Muy cierto, muy cierto. Entonces, hay que fijarse, por ejemplo, según la condición del Sol, Mercurio va a vivir esas diferentes fases en determinados niveles, pudiendo estar muy prominente en cuanto a su fuerza accidental. Yo creo que Mercurio es mucho más importante la fuerza accidental que su dignidad, su dignidad esencial. Aunque la dignidad esencial, obviamente, también tiene una importancia muy grande. Pero, por ejemplo, podemos encontrarnos con un Mercurio, de acuerdo, en Piscis, ¿sí? Ese Mercurio en Piscis que se encuentre en esa rara condición en la cual está en su estacionario luz, directo. Y nos lo encontramos rápido, nocturno, ¿de acuerdo? Y nos lo encontramos ahí en Piscis cálido y húmedo. Nos encontramos un planeta cálido y húmedo, un signo cálido y húmedo, en unas condiciones de gran velocidad, fuera de los rayos del Sol, y por lo tanto tenemos como si fuera un Mercurio en domicilio, aunque está en Piscis. Por la combinación de las cualidades signo, la cualidad esencial del planeta y por su condición heliacal. Hay que hacer hincapié en que la condición en la cual se encuentra en Hayif un Mercurio en una carta nocturna, ¿de acuerdo?, es muy rara, ¿de acuerdo? Veo. Básicamente porque tiene que estar el Sol por debajo, el Sol tiene que estar por debajo del horizonte y Mercurio tiene que estar por encima del horizonte, ¿de acuerdo?, en un signo nocturno. Con lo cual tenemos solamente 28 grados dentro de los 360 para que se dé esa condición, ¿vale? También pasa algo similar con Venus, pero con Mercurio es muy claro porque Mercurio tiene una elongación muy estrecha. Muy chiquita. Que nuevamente, abundando respecto a lo que mencioné anteriormente, que es muy difícil verlo porque siempre está pegado al Sol. Para aquellos que no sepan, dignidad esencial es dónde está el planeta en términos de la eclíptica y los signos,
y su bounce o término en términos de la triplicidad. Dignidad accidental es su relación heliacal en el cielo y en dónde está posicionado en relación al ascendente, ese tipo de cosas. Y luego también hay que decir otro factor, ¿no? O sea, nosotros en la astrología tradicional utilizamos la nomenclatura de benéficos y maléficos. Claro. Bueno, pues tenemos que Mercurio es un planeta maléfico con los maléficos, es un planeta benéfico con los benéficos. Definitivo, definitivo. Y al ser un planeta rápido, es un planeta que entrega la disposición. Es un planeta que entrega la disposición a todos los planetas, menos a la Luna, que es más rápido que él. ¿De acuerdo? Entonces, es un planeta en ese aspecto que compromete a otros planetas. No es un planeta que acepte compromisos, ¿vale? Y ese también es un factor muy importante a la hora de entender la habilidad que tiene Mercurio. O sea, en el sentido de que Mercurio no acepta compromisos de otros planetas y siempre ponen compromisos a otros planetas. Y por encima de todo, a cambio de ese compromiso, suele entregarle su naturaleza. Con lo cual encontramos que cuando Mercurio se encuentra aspectado a Júpiter, por un ejemplo, en un aspecto a Júpiter, Mercurio le entregará su naturaleza, ¿vale? Perdón, Mercurio entregará su disposición. Si además se encuentra un signo de Mercurio, un signo donde Mercurio tenga dignidad, o en algún lugar donde Mercurio tenga testimonio, que puede ser bastante frecuentemente, claro, ¿de acuerdo? Pues tendremos una entrega de naturaleza a Júpiter, ¿vale? O una entrega de naturaleza a Saturno. Y veremos Saturnos mercurizados, Júpiteres mercurizados, veremos a Martes mercurizados, a Venus no la encontraremos bajo esas condiciones, salvo en determinados casos. Por ejemplo, en estos momentos en el cielo, ¿no? Porque tenemos a Mercurio en Libra y tenemos a Venus en Libra, claro. Por lo tanto Mercurio le entrega su naturaleza a Libra, ¿de acuerdo? Claro. Le entrega su naturaleza a Libra, por lo tanto esa Venus funciona absorbiendo las cualidades de Mercurio. Y es muy interesante cómo en la Jyotisha se expresa, o sea, porque en la Jyotisha Mercurio, como mencioné, es el príncipe, pero en esencia Mercurio también representa un preadolescente, esa etapa entre la niñez y la adultez temprana. Y en la astrología védica, nuevamente a Mercurio se le distingue por su asociación. Si está asociado con maléfico, se vuelve maléfico. Si está asociado con benéfico, se vuelve benéfico. Y es la idea de cómo un niño preadolescente pues va a asumir las características de con quién esté asociado. Por eso hay que recordar que cuando Mercurio lo vemos en una carta, hay que pensar en el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso aplica directamente a la naturaleza hermética de Mercurio. También existe un tercer caso donde pues a veces Mercurio va a estar solo en un signo, ya sea que el Sol y Venus están alante de él, o el Sol está y Venus están detrás de él, o Venus está alante y el Sol está atrás. O sea, esa situación ocurre y ahí Mercurio pues se vuelve una especie de tabula rasa y vamos a tener que buscar otro tipo de dignidades que muchas veces las vamos a buscar dentro de las herramientas eléctricas, no necesariamente las herramientas védicas, para predeterminar cómo va a manifestarse ese Mercurio solito, ese preadolescente que está básicamente solo en esa casa. Y ya hablamos mucho sobre dignidades accidentales, pero no hemos hablado específicamente de las dignidades esenciales, de donde Mercurio logra su mejor dignidad esencial y en principio, ¿verdad? Desde el punto de vista de domicilio, ¿verdad? Mercurio está fuerte en sus propios signos, en el signo de Géminis y en el signo de Virgo, y desde la perspectiva védica, Mercurio es el único planeta que tiene su signo de exaltación, su domicilio y su mula tricona en un solo signo, que es Virgo. Y si nosotros tenemos a Mercurio en casa 1, en 15 grados Virgo, esa posición va a ser muy fuerte. En principio también hay que ver la dignidad accidental en términos de cómo está ese Mercurio en asociación con otros planetas. Pero, Albert, a lo que quiero ir, ¿qué podemos hablar respecto a Géminis y Virgo y de este Mercurio aquí y de cómo estos signos se asocian en términos de regencia a Hermes, el mensajero de los dioses? Bueno, cuando estamos hablando de los domicilios de Mercurio, o sea, Virgo es uno de los domicilios, probablemente el domicilio del zodiaco más beneficiado. O sea, ¿por qué? Precisamente por ese motivo, porque el planeta que rige Virgo, pues tiene también su exaltación allí. Con lo cual, obviamente, cuando un planeta es recibido en Virgo, pues recibe virtudes por duplicado. O sea, recibe exaltación, o sea, es recibido por un planeta, de acuerdo, que allí tiene exaltación y tiene domicilio. Con lo cual, las personas con planetas en Virgo, en general, pues tienen ese plus, ¿no? Menos Venus.
Bueno, menos Venus. Hay un factor a la hora de considerar a Venus en Virgo, ¿vale? O sea, Venus en Virgo es cierto que tiene su caída, pero es muy curioso cómo trata la astrología tradicional cuando hay que valorar, por ejemplo, el dador de los años, el Alcocodén. Nosotros vemos que todos los planetas, la Luna, como estábamos comentando en la charla anterior, que tiene su caída entre el grado 22 de Libra y el grado y el término y la finalización del término de Marte en Escorpio, y el resto de Escorpio está como si estuviera en exilio, ¿vale? Pues bueno, todos los planetas tienen una condición similar, una fase en el signo en el que se encuentra humillado, en el cual el planeta está en caída, y otra fase en la que está en detrimento. Todos los planetas menos uno, todos los planetas menos Venus. Venus es el planeta que menos grados de detrimento tiene en la carta desde el punto de vista de los años que entrega, ¿vale? Okay. Entonces nosotros encontramos que en Virgo, en una carta diurna, tenemos 12 grados en donde Venus tiene término, o sea, el término de Venus tiene 12 grados en Virgo, ¿de acuerdo? Se cuenta también Júpiter como una buena recepción para Venus. Y luego tenemos que si la carta es diurna, Venus es regente del grado de la triplicidad regente de la triplicidad de Tierra. Claro. Con lo cual tenemos a Venus en prácticamente 12 grados en una carta diurna, en un signo tan amplio como es el signo en un signo donde tiene un término tan amplio como el que tiene Venus en Virgo, con que nos encontramos que atesora dos dignidades, una dignidad de grado 3 y una dignidad de grado 2. Con lo cual los antiguos decían que Venus, de acuerdo, en Virgo se humilla mucho menos que ningún otro planeta en ningún otro signo, ¿vale? Y ahí hay que mencionar la relación muy íntima y de muy, Venus y Mercurio. de Venus y Mercurio, ¿no? Que son los dos planetas interiores, que son los dos planetas que no perfeccionan respecto al Sol. Los dos ¿vale? planetas rayásicos. Okay. Claro, esos dos planetas tienen una relación ambigua. O sea, en el sentido de que por un lado es un planeta que se apoyan prácticamente en todos los signos, pero donde tiene la exaltación Venus, tiene la caída Mercurio, en Piscis. Y donde tiene la exaltación Mercurio, tiene la caída Venus. Piscis y Virgo. Eso pasa en duplas, o sea, en binomios con todos los planetas, claro. menos con la Luna. Pero lo que me vengo a referir es que Mercurio y Venus tienen una relación muy estrecha. Y en el fondo sus ciclos zodiacales son ciclos zodiacales homólogos, o sea, funcionan de una manera muy similar. Muy similar, porque son planetas interiores, correcto. Venus también es el planeta que menos grados de retrogradación tiene de todos los planetas del zodiaco. O sea, Venus también es un planeta con condiciones bastante singulares y muy interesantes, ¿vale? Mercurio en ese aspecto, cuando se encuentra en Virgo, se encuentra altamente dignificado, y la condición de dignificación se corresponde con el hecho de que, en función de que los signos sean largos o torcidos, o sea, que estén repartidos a la derecha para el Sol y a la izquierda para la Luna, en la secuencia de dignidades, encontramos que Mercurio no hace ningún aspecto al Sol por la derecha, desde Leo a Virgo, y encontramos que no hace ningún aspecto a la Luna, ¿de acuerdo?, de Cáncer a Géminis. Y eso se corresponde con una cualidad que tiene Mercurio, es precisamente la cualidad que hablábamos antes, o sea, su versatilidad, ¿no? Y el hecho de que Mercurio es el único planeta que puede hacer cuadraturas a su propio domicilio, ¿vale? Y Júpiter, ¿no? Bueno, Júpiter también puede hacer cuadraturas a su domicilio, pero lo que estamos diciendo es que la relación que se da entre ambos genera que en uno de los signos, ¿de acuerdo? En uno de los signos, Mercurio tenga su exaltación. Ya, de hecho, correcto. Yo lo he comentado con algunos astrólogos, compañeros míos que también hacen astrología tradicional, en donde hablan que probablemente podríamos decir de Mercurio que de la misma manera en que decimos que tiene exaltación y domicilio en Virgo, pues podría tener exaltación y detrimento, por ejemplo, en Sagitario, ¿vale? Por las mismas razones, claro, que he aducido cuando estábamos hablando de esa condición entre Géminis y Virgo, ¿vale? Claro. Pero bueno, yo no sé si es a eso lo que querías aludir cuando hablabas de las condiciones de Mercurio en Géminis y de Mercurio en Virgo. No, estamos en camino. Muchas veces Géminis es otro signo muy particular porque dentro de la astrología védica,
Géminis no tiene ninguna dignidad sobresaliente más allá del domicilio de Mercurio. Y tengo entendido que en la astrología helenística tampoco, porque no hay ningún planeta que se exalta ahí, no hay ninguna dignidad más allá pues, de los términos, ¿no? De la triplicidad y del domicilio. No hay ningún otro planeta que adquiera una dignidad súper positiva ahí. De la perspectiva védica, los únicos planetas que están ahí un poco maltratados van a ser, pues en teoría, Júpiter y Marte, y los demás planetas pues van a estar relativamente bien, pero Géminis es muy particular porque por un lado tenemos a Virgo que tiene todas esas dignidades que mencionamos, pero Géminis es como que y Géminis irónicamente es el signo masculino, e irónicamente que esto también ocurre con la luna, ¿verdad? Donde la luna se exalta en un signo que tiene una exaltación particular, ya que no es como las de los demás planetas, se exalta y tiene su mulatricona en un signo que no es el de ella, ¿verdad? Y Mercurio pues también tiene esta particularidad de que se exalta en su propio signo. Pero en la védica, el mula tricona, tanto de la luna como de Mercurio, es únicamente en signos femeninos, los demás son en signos masculinos. Y Géminis, un signo masculino, o mejor dicho, un signo diurno, dependiendo de cuál dinámica usted... Porque esa es otra cosa que no hemos hablado, ¿verdad? De que a veces hay diferentes categorías para distinguir a los signos de diurnos y nocturnos. Pero nada, eso es otro tema para otro video. Pero que Géminis es particular, que no tiene ninguna exaltación. ¿Qué podemos hablar respecto a Géminis? Respecto a Géminis, que el único planeta que puede hacerle sombra en Géminis al propio Mercurio es Saturno en una carta diurna, si es en los lugares, o sea, mejor dicho, en el lugar, en el término de Júpiter. Ya. Si reúne la dignidad de triplicidad y además la dignidad de término. Pero es cierto que es un terreno prácticamente indisputado para Mercurio. Sí, es particular, es un terreno indisputado. De hecho, yo ahora estoy recordando precisamente la carta de un intelecto muy significado, todavía anónimo, pero que yo espero que a lo largo de la vida haga grandísimas cosas, ¿no? Que tiene precisamente al nodo norte en Géminis, ¿de acuerdo? Tiene al nodo norte en Géminis conjunto con Mercurio y además a Saturno en Géminis en términos de Mercurio en una carta diurna, ¿vale? Wow. Ahí concentra en ese lugar, que por cierto es el debe ser muy ¿vale? inteligente. Bueno, ahí es donde tenemos que valorar las condiciones accidentales, Claro. que ya hemos dicho, que detrás de la dignificación, de acuerdo, está un factor que todavía es más importante para Mercurio, que es el hecho de que Mercurio se encuentre muy fuerte por su posición, en una condición favorable en cuanto a su ciclo sinódico y en cuanto a la angularidad. Eso sí, además... En cuanto a si es una carta diurna o nocturna en relación a esa posición, claro. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos a Mercurio prácticamente en su mayor grado de elongación, o sea, está a 26, 27 grados del Sol, ¿de acuerdo? Y además es diurno, se sale antes que el Sol, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un factor añadido de dignificación accidental, ¿de acuerdo? Dignificación que tiene que ver con esos factores, factor de secta, ¿de acuerdo? Factor de dominio, occidentalidad y angularidad, ¿no? Que no es angular, es una casa sucedente, pero aún así las casas sucedentes son casas de avance, ¿no? Entonces Mercurio, bajo esas condiciones, tú puedes decir, es cierto que Mercurio puede suplir las carencias de muchos planetas, pero puede suplir la carencia de muchos planetas si los aspecta, o sea, si los ve, o si de alguna manera los recibe, ¿vale? O sea, por sí mismo, Mercurio es evidentemente un sujeto versátil, pero es un sujeto versátil dentro de sus propios, dentro de los parámetros de la carta. Dentro de las reglas helenísticas. No sería, si no fuera así, ¿de acuerdo? Pues tendríamos un factor de no determinación. Tendríamos ahí una indeterminación que a la hora de presentar la indeterminación dentro de la carta vinculada a lo que representa Mercurio en cuanto a adaptabilidad, no hemos hablado, por ejemplo, de que Mercurio es el regente tradicional de los mercaderes, de los ladrones. Correcto. De los tramposos. De los actores. De los actores, de los políticos. Claro. ¿Vale? Hasta cierto punto, aunque los políticos también se comen a Júpiter y a Saturno. Y al Sol también, exacto. Sí, sí. Especialmente los políticos modernos que dependen, que ya no son dictadores o tiranos como antes, ya ahora tienen que lidiar con las comunicaciones, por eso es que Mercurio quizás está ahí tan presente y la propaganda. Pero claro. Yo recuerdo, ¿cuál era? No recuerdo si era la antología
pero recuerdo que De las Valence. cualidades, exacto, de Vitus Valens, las cualidades de Mercurio eran las más largas, o sea, todo lo que definía, o sea, el planeta de Mercurio, y ahí estaban nuevamente, o sea, mercaderes, actores, artistas, hoy en día también está la cualidad de científico, matemático, o sea, nuevamente aludiendo a la idea de la polivalencia que Mercurio tiene en sí y cuán importante es tener ese Mercurio fuerte, porque la inteligencia puede llenar muchos baches, como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, la inteligencia puede salvarnos muchas veces de un montón de situaciones y a la misma vez también nos da un atractivo, ¿verdad? Especialmente si somos feos, si tenemos ese Venus bien mal, ese Mercurio nos va a ayudar. Si tenemos ese Marte dañado, no somos valientes, ese Mercurio, esa inteligencia nos va a ayudar, así por el estilo. Así es como yo lo veo, ¿verdad? Ahora otra cosa que quería hablar, dentro de la astrología védica, Júpiter, el gran benéfico, gurú, Brihaspati, él no representa ser ningún enemigo a ningún planeta. Por ende, todos los planetas desde la perspectiva védica en Sagitario y en Piscis le va a ir muy bien. Podemos recalcar el caso de Venus en Piscis, que se exalta. No obstante, el único planeta que va a tener algo de dificultades en estos signos, irónicamente, va a ser Mercurio, el cual se debilita en Piscis profundamente en 15 grados desde la perspectiva helenística y de 0 a 15 desde la védica, y que también algunas personas dicen que está en exilio en detrimento en Sagitario, aunque la posición de exilio pues puede ser negativa, pero también no va a ser tan mala, creo yo, o usted me corrige, como la caída, o sea, o la debilitación dentro de Piscis. ¿Qué podemos hablar respecto a esta dinámica de lo que ocurre a 180 grados de los domicilios de Mercurio mira, mami, en Virgo y en Géminis? O sea, en Sagitario y Piscis, lo que quiero decir. A ver, encontramos Mercurio en Sagitario. Por si acaso, nosotros dos tenemos Mercurio en Sagitario, somos herméticos sagitarianos, ok, para que la gente Sí, sepa. sí. Bueno, pues encontramos a Woody Allen, por ejemplo, que tiene a Mercurio en Sagitario, encontramos a Newton, que tiene Mercurio en Sagitario. Johnny Carson Encontramos, tenía Mercurio en Sagitario también, tengo entendido. tenemos a Galileo Galilei, que lo tiene en Piscis. Oh, wow, yo no sabía eso. Tenemos a Arthur Schopenhauer, que lo tiene en Piscis. Wow. Tenemos muchos Mercurios, porque es lo que comentaba antes. O sea, Mercurio es un planeta que, al ser versátil en cuanto a sus cualidades primarias y en cuanto a su masculinidad o su feminidad o su diurnidad, su nocturnidad, ¿vale? Puede darse el caso de que se encuentre en un signo en su detrimento, pero se encuentre muy potenciado por tener cualidades afines a ese signo, ¿de acuerdo? Claro, hay que entender que el concepto de cuando un planeta se encuentra en un signo adecuado o un signo inadecuado está muy vinculado a las cualidades primarias del signo y a las cualidades primarias del planeta. Entonces, como vemos muchos mercurios fríos, secos, ¿de acuerdo? Mercurios cálidos, húmedos, mercurios fríos, húmedos y la que me haya dejado, ¿de acuerdo? O sea, esos diferentes tipos mercuriales conocen su mejor desarrollo en determinados signos que no necesariamente tienen que ser los signos de su propio domicilio. Y por encima de todo, Nuevamente apuntando a la idea de que la dignidad la fuerza, mental es más la importante. fuerza, Sí. la fuerza de un planeta está en función de sus factores, que son factores astronómicos, que son factores accidentales, más que la dignidad, que lo que representa la dignidad es cualidad. Y por lo tanto la dignidad está vinculada al poder, mientras que la dignidad esencial. La dignidad accidental, o sea, la dignidad por posición, está vinculada a la fuerza. Correcto. ¿Vale? Fuerza y poder son cosas diferentes. O sea, el poder es la capacidad de hacer un trabajo. La fuerza es aquello que aplicamos para realizar el trabajo. La manera en que el poder se manifiesta. Lo que tú decías muchas veces como fuerza de dirección. Fuerza de dirección. ¿De acuerdo? Fuerza de dirección. Entonces, encontramos que eso en Mercurio es fundamental, es factor fundamental, ¿vale? A la hora de entenderlo. Con lo cual, evidentemente, vamos a ver un Mercurio en Piscis. Pues bueno, pues Mercurio en Piscis es introvertido y busca la unión, ¿de acuerdo? Bajo esas condiciones. Y si él mismo es frío y húmedo, ¿de acuerdo? Y además si él mismo es frío y húmedo y además se encuentra occidental al sol, hará muy buen trabajo.
Sin duda, porque mire, yo he conocido gente que ha tenido Mercurio en Virgo, en casa 7, sin aspectos benéficos y con una situación de papacatari, que básicamente es cuando tenemos maléficos, tijerillas, como no sé cómo le dicen en helenística, cuando tenemos maléficos a los del lado, y uno Asedio, pensaría, exacto, asedio, uno pensaría asediados. uno pensaría que, wow, una persona inteligente, pero no necesariamente, aludiendo a la idea de esta importancia de la dignidad accidental cuando entramos a analizar este Mercurio, una persona que va a depositar su inteligencia, su dinamismo en otras personas, casa 7, en la otredad, que va a depender de los otros para ratificar sus procesos de lógica, de comunicación y de análisis. Y yo quería mencionar, ya que estamos en esta, como hemos mencionado, o sea, Mercurio es el gran actor polivalente, pero también desde la perspectiva védica, y tengo entendido que también desde la helenística, Mercurio es un planeta bastante sexual. Es un planeta, Géminis, por ejemplo, en védico se llama Mithuna, y Mithuna significa copulación. En Géminis, en la astrología védica, es una mujer y un hombre, una mujer con una lira y un hombre con una masa. En la tradición helenística son los gemelos, Pollux se me Y olvidó el Castor. nombre, y Castor. Y entonces, y muy interesante, yo no sabía esto lo aprendí hace poco, en la astronomía mesoamericana, maya, azteca, el signo de Géminis, a la constelación, se le conoce como dos tortugas copulando, nuevamente aludiendo a esta idea tradicional de que pues básicamente casi todo está conectado, quizás en un pasado mitológico, atlante, antidiluviano que no conocemos ni jamás conoceremos, pero a lo que me refiero es que Mercurio es un planeta sexual y Mercurio ve a la sexualidad como un juego, como un preadolescente lo vería, ¿verdad? No necesariamente desde la cualidad venusina o marciana. Y dentro de la cualidad esta sexual, muchas veces a Mercurio se le aluden cualidades andróginas, homosexuales y bisexuales. Para todas las personas allá afuera que le encantan estos temas modernos del marxismo cultural y estos temas del queerness y las sexualidades alternas, Mercurio es muy importante para ver el tipo de sexualidad en la cual vamos a estar involucrados. Muchas veces, dentro de las opiniones de algunos astrólogos védicos, Mercurio con el nodo sur puede manifestar una cualidad homosexual o bisexual. También se puede ver un poco con Mercurio y Saturno, alguna cualidad sexual alterna, pero en esencia Mercurio es bien polivalente, no tan solamente en su fuerza, en sus cualidades, sino también en cuestiones más mundanas como lo es la sexualidad, ese tipo de cosas. No sé si quiera hablar algo al respecto de esta cualidad andrógina de Mercurio. Bueno, Mercurio está a ver, había una cosa que quería comentar, o Sí, sea, sí, al sí. principio, cuando estábamos hablando de las fases evolutivas del ser humano, ¿no? Entonces, a partir de los Sirdarias, ¿de acuerdo? A A partir de partir los de... años Ok. de las Sirdarias, ¿de acuerdo? Y a partir también de la consideración de los años mayores, menores y medianos de los planetas, tenemos pues diferentes fases en la vida del individuo, ¿no? Los 4 primeros años pues representan la infancia, la primera infancia, ¿de acuerdo? Y los 10 siguientes, ¿de acuerdo? Están regidos por Mercurio, ¿no? O sea, lo que va desde el momento en el que el niño pasa la fase de los 4 años hasta que llega a los 14, ¿de acuerdo? O la niña, ¿de acuerdo? Es una fase mercurial en la etapa del desarrollo del individuo, ¿vale? Entonces, esa fase de indeterminación es una fase en la que la sexualidad no está formada, ¿de acuerdo? Pero que existe esa curiosidad que es típica de Mercurio, ¿no? Prepuberta, claro. Claro, o sea, es una etapa en la que el individuo es sexualmente polimorfo. Claro. Y es en la etapa en que el individuo es polimorfo cuando se pueden asumir fácilmente posturas que pueden caber, o sea, o conductas que pueden caber dentro de lo que es el orden general de lo asimilado, de lo aceptado, ¿de acuerdo? Como perversiones, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, Mercurio pues, está vinculado también a ese factor lúdico, ¿de acuerdo? Detrás del cual hay una tendencia a través de la búsqueda por la curiosidad del conocimiento de todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Y esa condición tan geminiana de encontrar, pues, o de buscar, ¿por qué?
desde mi punto de vista, menos dual de todos los inusuales es precisamente Géminis. O sea, en el sentido de que Géminis no es en sí mismo dual, sino que es multi, ¿de acuerdo? O sea, es múltiple, no es dual, es múltiple. O sea, concentra estímulos en todos los lugares, no es polar, no se polariza, sino que está continuamente como en un estado de vinculación desordenado, incluso hasta cierto punto. Sí, de O sea, exploración, que es un estado polivalente. el orden a través del cual procesa la información Géminis, que luego es extrovertido y vinculante, ¿de acuerdo? Y extraordinariamente transformador en cuanto a lo que representan los usos y las reglas del lenguaje abstracto, ¿de acuerdo? Y a través también de la imaginación, porque también hay que establecer que Mercurio es un planeta muy íntimamente vinculado a la imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, Mercurio sí es un planeta que bajo ciertas condiciones de aflicción y bajo ciertas condiciones, sobre todo mezclado con determinados planetas, como decías tú, por ejemplo, Saturno, o Marte o Venus, bajo determinadas condiciones, si Venus, por ejemplo, está en un signo que no es un signo, que no es uno de sus signos fuertes, como por ejemplo, pues está recibida por Mercurio en Virgo, y a lo mejor tenemos un Mercurio en Escorpio, es una relación en la cual la entrega naturaleza de Venus a Mercurio en Escorpio, ¿de acuerdo? Pues puede generar conductas desviadas en función de lo que represente Mercurio en esta carta, ¿no? O sea, Mercurio es un planeta que tiene una gran capacidad precisamente de establecer conexiones insospechadas, ¿no? Veo, veo. Bueno, También la relación que hay entre Mercurio y la Luna. Eso es, también hay que tenerlo en cuenta. Mercurio y la Luna. Y es muy interesante porque dentro de la astrología védica, la luna es el papá de Mercurio, porque la luna tuvo el hijo, y un hijo ilegítimo con la esposa de Júpiter que se llamaba Tara, que básicamente es estrella, y tuvieron a la luna. Y la luna le gusta los domicilios de su hijo. Mercurio tiene los domicilios de Géminis y Virgo, pero al papá no, al hijo, o sea, al papá le gustan los domicilios del hijo, pero al hijo no le gusta el domicilio de la luna. Y muchas veces Mercurio en Cáncer o Mercurio con la luna puede ser un poco complicado desde la perspectiva védica, porque pues las emociones se confunden con las ideas se confunden con los sentimientos, las palabras se confunden con estas cuestiones amorfas de las emociones lunares y puede haber un poco de cortocircuito. No sé si esa es la misma situación que ocurre dentro de la astrología helenística. Bueno, dentro de la astrología helenística se considera uno de los lugares de detrimento de Mercurio, perdón, uno de los lugares de detrimento de la luna Géminis, por ser el 12º lugar. Muy interesante. Y evidentemente vamos a ver cualquier factor que analicemos enfocado en Cáncer, y cualquier lugares que estén enfocados en Cáncer, ¿de acuerdo? Si la luna se encuentra en Géminis, estará en su 12º lugar. Claro, definitivo, eso hace sentido, sí, sí. Entonces, Bonatti, por ejemplo, indica entre las 16 aflicciones de la luna, ¿de acuerdo? El estar en el 12º signo es Géminis. ¿Y Mercurio en Cáncer? Y Mercurio en Cáncer está peregrino, ¿vale? Pero que, bueno, que hemos comprobado que es una recepción que en función de donde se encuentre la luna puede ser bastante complicada. Bueno, Albert, yo creo que ya vamos a cerrar. ¿Hay algo más que quiera decir respecto a Mercurio? Esta charla quedó bastante buena. Bueno, yo la verdad es que de Mercurio hablaría mucho. Yo tengo un Mercurio, como tú decías, en Sagitario, pero por encima de todo, Mercurio lo que nos enseña es precisamente o nos permite entender muchas de las anfractuosidades técnicas que muchas veces tiene la astrología antigua, en donde existe la idea de que somos muy cerrados en cuanto al establecimiento de lo que son los domicilios y de lo que son las dignidades. Y hay que entender que la astrología, ¿de acuerdo?, es un sistema en el cual combinamos muchos niveles de significación, ¿vale? Claro. Y a través de esos diferentes niveles de significación pueden aparecer infinidad de matices, y a través de esa infinidad de matices encontrar todas las manifestaciones posibles de cada uno de los temperamentos, ¿no? Y de cada uno de los caracteres. ¿Sí? Y por encima de todo, Mercurio es precisamente el factor que nos demuestra de manera más palmaria que eso así se da y que eso así se muestra, ¿no? Pues ese planeta
es el planeta que nos da la mayor paleta de matices, ¿de acuerdo? En cuanto a su interpretación, con todo lo limitado que es su ciclo. Y definitivo, y a la misma vez aludiendo a lo que mencionamos al principio de que la dignidad accidental es más importante que la esencial. Dentro de la astrología védica hay que recordar que Mercurio tiene fuerza de dirección en la casa 1 y a la misma vez pierde su fuerza de dirección. Es más importante la accidental, ¿de acuerdo? En la medida en que la manifestación es más importante, en la medida en que en la medida en que Lo amerita la carta. O sea, en la medida en que lo trascendente es más importante que lo inmanente o lo fenoménico claro, más importante que lo neuménico. Pero entiendo. hay que ver que la dignidad es esencial y por lo tanto tiene unas características que se refieren a la esencia. Mientras que lo que tiene que ver con la fuerza de un planeta, que está vinculado precisamente a esas dignidades que adquiere por encontrarse en una determinada condición helíaca o cerca de un ángulo, ¿de acuerdo? Esas condiciones que son locales, pues determinan lo que es fuerza, manifestación y fenómeno, ¿no? No es más importante el poder que la fuerza, más importante el poder que la fuerza. Pero la fuerza es lo que aparece, lo que aparenta, lo que vemos, lo que percibimos. Lo que se manifiesta, claro. Y por lo tanto lo que está vinculado a la realidad. Mientras que lo que está implícito está más vinculado al orden del ser y por lo tanto está más vinculado a lo que las cosas son virtualmente y no a lo que las cosas son efectivamente. Entonces, respecto a la efectividad de un planeta, es muy importante tener en cuenta su fuerza. Mientras que en cuanto a lo que representa su virtualidad, es muy importante tener en cuenta su dignidad esencial. Veo. Eso con Mercurio es básico. Ahora bien, Mercurio... Sí, adelante. Como Mercurio es un factor de enlace, y en general Mercurio es un planeta que se extiende, ¿de acuerdo? Y su voluntad es extenderse, como tú decías, es un planeta rajásico, ¿no? Por esa condición de exteriorización, de aparición, ¿de acuerdo? Y por esa su enorme versatilidad es más importante hasta cierto punto la fuerza que la virtud, ¿vale? Y como mencionaba, Mercurio en la 1, donde también se regocija dentro de la perspectiva helenística, que es su casa favorita. O sea, en la casa 1, el dinamismo de la inteligencia está en nuestro cuerpo, está en nuestra apariencia, está en nuestro comienzo de vida. Y ahí es donde tiene que estar. Mientras que en la casa 7, Mercurio no tiene fuerza de dirección, que es en las otras personas, donde no deberíamos depositar nuestra inteligencia, donde no deberíamos depositar nuestras esperanzas en comunicación y análisis, porque siempre es mejor hacer esos procesos mentales desde nuestra propia perspectiva. Bueno, Albert, excelente coloquio. Le doy las gracias. ¿Algo más que quiera decir antes de terminar? No, estuvo muy interesante. Muy bueno. Siempre es muy interesante. No, a mí me encanta y yo aprendo un montón. Para todos aquellos que quieran contactar a Albert, aquí abajo en la descripción del video le dejé los contactos para el proyecto de Albert de Logos Astrológicos, que es su escuela astrológica tradicional en Barcelona. Para todos aquellos que quieran contactarlo en confianza, adelante, especialmente si viven allá en la península. De verdad que tienen un gran recurso ahí para estudiar astrología tradicional de altura y calidad. Albert, nos vemos en el próximo. Venus. Venus. Va a ser el regente de mi ascendente. Sí, mi querida, delicada y adorada Venus. Y mire, yo sé, porque yo no conozco ni un astrólogo hombre que no sea sensible y todos tienen mucho que decir acerca de Venus, el planeta más bello. Sí, Venus es un planeta fascinante. Venus rompe corazones y nos enseña Venus, o sea, todos los planetas son levógiros. Todos se mueven hacia la izquierda, menos Venus. Venus se mueve hacia la derecha. ¿Y Urano o Neptuno? Hay uno que está como que el polo norte le da. Urano, sí, efectivamente. Sí. Pero hay otro factor que también es muy interesante, que también habla mucho de Venus y de lo que... No, pero eso lo dejamos para el próximo, Albert. No, pero es que quiero decírtelo. O sea, quiero decírtelo. Sí, dale. Venus es el único planeta en el que un día dura más que un año. Pues eso lo vamos a hablar en el próximo video. Nos vemos en la próxima.